Para hablar de termoquímica y cinética química básica, primero tenemos que saber cómo se representan las reacciones químicas. Vamos a comenzar a hablar de cambios químicos, de reacciones químicas y de la energía que está involucrada en esos cambios. Por lo tanto, tenemos que saber que las reacciones químicas se representan por medio de ecuaciones químicas. Es decir, nosotros no escribimos reacciones químicas, nosotros escribimos ecuaciones de reacciones químicas. Y esas ecuaciones hay que aprender a leerlas, ¿no? Aprender a escribirlas y aprender a leerlas también, a sacar toda la información que esté en ellas. Para recordar, pues las reacciones químicas, recuerden, son rearreglos de átomos, iones, moléculas de varias sustancias que se conocen como reactivos y dan lugar a unas nuevas sustancias que se conocen como productos. Entonces, como para ya entrar en materia, esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación general, nos está representando que unas sustancias llamadas A y B, claro, denotadas por las A y B mayúsculas, reaccionan para producir unas sustancias llamadas C y D. Pero lo hacen en una proporción. Es decir, no es nada más que A y B se mezclan o se combinan y ya, sino que se tienen que combinar en una proporción determinada y que está dada por estas letras, cada una de sus respectivas letras minúsculas, que a esos valores les llamaríamos coeficientes estequiométricos. Y pues ya nos estaría diciendo que A, moléculas o ya lo que sea, átomos, partículas, lo que sea, de A reaccionan con B de B para formar C de C y D de D. ¿Sí? Ahora, esas letras minúsculas, esos coeficientes estequiométricos, puede que no signifiquen moléculas o átomos o elementos, también pueden significar moles. Entonces yo podría decir que A moles de A, sea lo que sea A, si sean átomos, moléculas, lo que sea, pero A moles de A se combinan con B moles de B para formar C moles de C y D moles de D. ¿Ok? Esta flecha de aquí la leemos así como se muestra aquí, produce, y encima de esa flecha normalmente se colocan las condiciones de esa reacción. Esas condiciones puede ser que la reacción requiera calor y para eso pues se simboliza con esta letra griega llamada delta, pero la delta mayúscula. Puede que la reacción requiera un catalizador, puede ser inorgánico o puede ser una enzima. Puede que la reacción requiera luz ultravioleta, como en el caso pues, de las fotooxidaciones, por ejemplo. O puede que sea una solución en medio ácido o una solución en medio básico para que la reacción ocurra. Esas condiciones se ponen normalmente ahí encima de la flecha. Y además observen que también se ponen el estado de la materia en el cual se encuentra la sustancia o la fase en la cual se encuentra la sustancia, que puede ser gaseosa, líquida, sólida o puede ser que la reacción se esté dando en solución acuosa. Entonces, para resumir, son unos reactivos que se convierten en unos productos y pues toda esa información que está allí nosotros la podemos obtener leyendo adecuadamente esa ecuación. Noten ustedes que estos coeficientes estequiométricos es necesario que vayan porque ellos son los que balancean las ecuaciones químicas y nosotros tenemos que balancear ecuaciones químicas para cumplir con la ley de la conservación de la masa. Y un dato adicional aquí es que estos que llamamos reactivos, cuando estamos en los dominios de la bioquímica acostumbramos a llamarle a esto sustratos. Entonces, si tal vez lo encuentran por ahí, si están estudiando algún libro de bioquímica y encuentran que se refieren a esto como sustratos, no se vayan a confundir, es exactamente lo mismo que reactivos. Resolvamos un ejemplo, resolvamos un par de preguntas para saber
toda la información que nosotros podemos sacar de una ecuación química. Y esta es una ecuación de una reacción que se llama combustión. La combustión se puede dar para muchas sustancias orgánicas, aquí la tenemos en particular para el metano. ¿Qué nos está diciendo la ecuación de la reacción de combustión del metano? Nos está diciendo en este caso que una mol de metano gaseoso reacciona con 2 moles de oxígeno o dioxígeno gaseoso en presencia de calor para producir 1 mol de dióxido de carbono gaseoso y 2 moles de vapor de agua, es decir, de agua en fase gaseosa. ¿Sí? Fíjense que lo dije en términos de moles, pero fácilmente yo pude haberlo dicho en forma de moléculas. Una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de dioxígeno en presencia de calor para producir 1 molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Sin embargo, pues recuerden que trabajar con moles ofrece la ventaja que me va a dar los valores directamente en gramos, las masas de estos directamente en gramos. Entonces miren que esa información yo la puedo sacar de aquí, ¿sí? Miren que la masa molar del metano es 16, aquí sin tener en cuenta muchas cifras significativas o decimales, como para avanzar un poco más rápido con esto. Nos queremos concentrar ahorita en los cálculos estequiométricos. La masa molar del dioxígeno es 32, pero como hay 2 moles, entonces multiplicamos por 2, 2 por 32 sería 64, 64 y 16, eso nos da 80. Del lado de los reactivos tenemos 80 gramos de materia. Tenemos que tener también 80 gramos de materia del lado de los productos para cumplir con la ley de la conservación de la masa, y eso pues se da cuando balanceamos la ecuación. La masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos, la masa molar del agua es de 18 gramos, como tenemos 2 moles de agua, entonces tenemos 36 gramos de agua, más 44, eso nos da 80. Entonces, podemos responder preguntas como esta. Si nos preguntan, digamos, cuántas moles de agua se producen a partir de 8 gramos de oxígeno en la combustión del metano, pues nosotros tenemos que buscar las relaciones aquí dentro de la ecuación. El valor de partida es de 8 gramos de oxígeno. Con 8 gramos de oxígeno, ¿cuánto de agua se produce? ¿Cuántas moles de agua se producen? Miren que ya sabemos que 2 moles de agua se producen con ¿cuántos gramos de oxígeno? Con 2 por 32, con 64 gramos de oxígeno. Entonces yo eso lo puedo convertir en un factor. ¿Qué factor? 2 moles de agua, podemos decir así entre comillas, que equivalen a 64 gramos de oxígeno. Y así yo puedo resolver eso. Miren que aquí está el factor de conversión. Bueno, no es precisamente un factor de conversión, pero es como un factor de conversión que yo saco de la ecuación. Esta es una verdad. Esta es una información completamente válida que yo saco de la ecuación. 2 moles de agua se producen a partir de 64 gramos de oxígeno, y pues utilizo la información de entrada, ¿no? Ese factor lo utilizo así en esta posición de tal manera que yo pueda cancelar gramos de oxígeno y gramos de oxígeno. Miren que comenzamos poniendo la pregunta que nos están haciendo: ¿cuántas moles de agua se producen a partir de 8 gramos de oxígeno? Así como si estuviéramos haciendo una conversión de unidades. Eso nos da 0.25 moles de agua. Otra pregunta es: ¿cuántos gramos de metano reaccionarán completamente con 0.25 moles de dioxígeno? Fíjense que ahora queremos relacionar moles de dioxígeno con gramos de metano. Eso también lo podemos sacar de acá de la ecuación. Miren, moles de oxígeno, que serían 2 moles de oxígeno con 16 gramos de metano. Esa es la relación que tenemos nosotros de aquí de la ecuación. Por lo tanto, nosotros podemos responder a la pregunta de cuántos gramos de metano se necesitan para reaccionar con 0.25 moles de oxígeno con esta relación que tenemos aquí y que sacamos de la ecuación y que la ponemos en esa forma con el denominador abajo en moles. ¿Para qué? Para poder cancelarlo con las moles de la pregunta. Hacemos la operación y eso nos da 2 gramos de metano. Entonces eso fue como una estequiometría básica allí para luego comenzar a resolver ejercicios más adelante, pero no olvidemos que estamos aquí en el tema de entender la termoquímica, y para eso pues vamos a entender el
los conceptos de temperatura y calor. Conceptos que están muy, pero muy relacionados, íntimamente relacionados, pero no significan lo mismo. Y vamos a entender la diferencia ahora. La temperatura es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Ahí les voy a pedir que hagan un poco de remembranza de su física de grado 10 y que pues allá no sé pues si les explicaron correctamente, pero uno habla o uno se refiere como a dos tipos en física, como a dos tipos de valores, los que son escalares y los que son vectoriales. Un vector, recuerden que tiene dirección, tiene sentido, un valor escalar no. Y así ustedes sabrán que pues la temperatura no tiene ninguna dirección, la temperatura es una propiedad que un cuerpo tiene, ¿sí? O sea, así como lo estoy diciendo, la temperatura se tiene, ¿sí? Un vaso de agua tiene cierta temperatura, una célula tiene cierta temperatura, una persona tiene cierta temperatura, ¿sí? Cuando queremos determinar si una persona tiene fiebre, nosotros medimos la temperatura de esa persona, ¿sí? No medimos su calor, así como para irnos adelantando un poco y comparándolo ya con el concepto de calor, ¿sí? Entonces, esa magnitud escalar, que es la temperatura, es una magnitud que es proporcional a la energía interna de ese cuerpo, que de ahora en adelante vamos a llamarle a cuerpo, vamos a llamarle sistema termodinámico. Y pues un sistema termodinámico básicamente puede ser cualquier cosa. Un sistema termodinámico yo lo puedo considerar una molécula, un vaso de agua, una célula, una bacteria, un cuerpo humano. Todo eso yo lo puedo considerar un sistema termodinámico, que ahorita ya luego entraremos un poco más en detalle del concepto de sistema termodinámico. Pero bueno, los sistemas termodinámicos tienen energía interna y esa energía interna es una energía que nosotros podemos tomarla como la energía resultado del movimiento de las partículas que componen ese cuerpo, es decir, las moléculas, los átomos, los iones que están formando ese cuerpo, a ese sistema termodinámico. Todas esas partículas van a tener un movimiento de diferentes tipos, movimientos traslacionales, es decir, de toda la partícula moviéndose en una dirección, pero también puede tener movimientos rotacionales o vibracionales. La molécula puede girar sobre sí misma y también puede vibrar, es decir, recuerden que las moléculas son átomos unidos por enlaces químicos. Esos enlaces pueden, así como si fueran un resorte, pueden vibrar, ¿sí? Y hacen pues que también haya un movimiento entre los átomos dentro de la misma molécula. Entonces son todos esos diferentes movimientos que puede tener una molécula, contribuyen a que la molécula tenga una energía cinética, y como son muchísimas moléculas, tenemos entonces toda una sumatoria de energía allí que da como resultado algo que llamamos energía interna. Entonces, a mayor energía interna, es decir, a mayor movimiento de esas moléculas y de esas partículas, mayor es la temperatura, ¿sí? Mayor es la sensación de caliente que tenemos nosotros de ese sistema termodinámico, de ese cuerpo. Es decir, la temperatura mide qué tan caliente o frío se encuentra algo. Cuanto más caliente se encuentra ese cuerpo, es porque mayor es su energía interna, es decir, mayor la energía cinética promedio de las partículas que componen ese sistema termodinámico, ¿sí? ¿Qué es calor? Entonces, calor es una forma de energía, también es una forma de energía, pero ojo, que el calor es una forma de energía que no la tienen los cuerpos, sino que la transfieren los cuerpos. Y se transfiere siempre de sistemas que tienen una mayor temperatura a sistemas que tienen una menor temperatura. Entonces aquí estamos ya relacionando los dos conceptos, pero también nos estamos dando cuenta por esa misma relación que son diferentes. Entonces, el calor, para transferir calor, se necesitan tener dos cuerpos o dos sistemas termodinámicos que estén a diferentes temperaturas.
ya que el sistema termodinámico con mayor temperatura le transferirá calor al sistema termodinámico con menor temperatura. Eso nunca ocurre al contrario. Nunca se transfiere calor de un cuerpo o de un sistema termodinámico de menor temperatura a uno de mayor temperatura. Es decir, de nuevo, para que haya calor, para que nosotros podamos observar calor, se necesita que haya dos sistemas termodinámicos o un sistema termodinámico y sus alrededores, pero que estén a diferentes temperaturas. Entonces, fíjense, mientras la temperatura mientras la temperatura es una propiedad de estado, el calor es una propiedad, y luego lo veremos, de frontera. Es una propiedad que aparece en las fronteras de los sistemas termodinámicos porque es una propiedad que se transfiere. El calor va y viene, se libera o se absorbe, pero la temperatura sí es propia, intrínseca de ese sistema termodinámico. Entonces, observemos, para medir la temperatura se utilizan, entonces, fíjense, una diferencia también que hay entre temperatura y calor son las unidades con las que se miden temperatura y calor. Para el caso de la temperatura se miden en unidades, pues las más conocidas son los grados centígrados, los grados Fahrenheit y los kelvins. Y pues expliquemos aquí un poco pues que los dos primeros, los grados centígrados y los grados Fahrenheit, digamos que yo quiero pensar que se obtuvieron casi de una manera muy arbitraria. De pronto, sí, pues, hubo unas buenas determinaciones de esas escalas, pero fueron un poco arbitrarias porque, fíjense, en la escala centígrada, que es sería el termómetro que tenemos aquí en el centro, en la escala centígrada, simplemente se dieron cuenta que habían algunas sustancias que se expandían térmicamente, es decir, se expandían con el calor. Una de esas sustancias es el mercurio, y pues yo puedo meter mercurio en un tubito de vidrio, ¿sí? Y ese tubo de vidrio lo expongo a un cuerpo que se encuentra a cierta temperatura, y el mercurio se va a expandir. Si yo encuentro la manera de medir esa columna, qué tanto se expande, la longitud de la expansión de la columna de mercurio, pues yo puedo entonces asignarle valores de temperatura a eso. Entonces podríamos decir que este tubo con mercurio dentro, ese capilar con mercurio dentro, en algún momento se metió en una mezcla de agua con hielo. Y entonces en esa mezcla de agua con hielo, digamos, nos marcó por aquí. Entonces, así de fácil, pues quien hizo eso por primera vez dijo, bueno, listo, vamos a ponerle a eso 0 grados centígrados. Vamos a llamarle 0 grados centígrados. Ahora me voy con mi capilar lleno de mercurio y lo llevo y lo pongo en agua hirviendo. Entonces, cuando está en agua hirviendo, me marca por acá. Listo, llamémosle a eso 100 grados centígrados. Entonces, la diferencia entre el agua congelada o el agua que está en equilibrio líquida con la congelada es de 0 grados, o sea, esa diferencia con el agua que está hirviendo, es decir, el equilibrio entre agua líquida y agua en fase de vapor, a eso vamos a ponerle una distancia de 100 grados centígrados. O sea que yo esa distancia la puedo dividir en 100 pedacitos y cada pedacito de esos es 1 grado centígrado. ¿Ok? Yo supongo que en algún momento de la historia también, y seguramente ingleses, sí, tal vez ingleses, hicieron lo propio, o norteamericanos hicieron lo propio con otra escala. Igual, pues sí, seguramente hasta agarraron el mismo tubito lleno de mercurio, pero entonces aquí donde el agua estaba congelada le llamaron 32 y acá donde el agua estaba hirviendo le llamaron 212, siendo pues que ahora la distancia entre estos dos ya no era de 100, tal vez a estas personas no les gustaban mucho las potencias de 100, las potencias de 10, perdón, y pues la distancia lo dividieron en 180 pedacitos, ¿sí? Entonces son 180 grados de diferencia entre el agua congelada y el agua hirviendo.
Es decir, o sea, pueden ustedes notar aquí ahora que 1 grado centígrado, ¿sí? 1 grado centígrado en realidad equivale a 1.8 grados Fahrenheit, ¿sí? 1.8 es lo mismo que 9 entre 5. Entonces, por eso es que para cuando nosotros queremos convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, toca multiplicar los grados centígrados por 9/5. Y aquí pues miren que le ponemos 9 grados Fahrenheit sobre 5 grados centígrados simplemente para que las unidades se puedan cancelar cuando hagamos la conversión. Y además hay que sumarle 32. ¿Por qué hay que sumarle 32? Porque fíjense que el 0 de la escala centígrada es el 32 de la escala Fahrenheit. Entonces toca sumarle 32. Entonces ese es, fíjense, toda la historia de esta ecuación para convertir una unidad en otra. Ahora, después de esto, se quiso desarrollar una escala que fuera, digamos, que se acomodara o que estuviera más de acuerdo con las leyes de la termodinámica que hasta ese momento ya se tenían, que ya habían surgido. Y teniendo en cuenta algunos avances que ya se había tenido, sobre todo en la termodinámica teórica, es decir, en las leyes de la termodinámica, y teniendo en cuenta algunas de esas propiedades, se llegó a la conclusión que la mínima temperatura que se podía alcanzar y esa temperatura límite mínima que se podía alcanzar de acuerdo a las leyes de la termodinámica era esta: 273.15 grados centígrados, pero negativos, por debajo de cero, bajo cero. Es decir, esa era la mínima temperatura que se podía alcanzar y establecía un límite. Y en efecto, al día de hoy esa temperatura no se ha podido alcanzar. No se ha podido llegar a los menos 273.15 grados centígrados. Ese es un límite de la naturaleza, así más o menos como la velocidad de la luz. La velocidad de la luz hasta el momento pues es ningún, digamos, cuerpo macroscópico ha podido llegar a alcanzar esa velocidad. Entonces, como la menor temperatura previsible mediante las leyes de la termodinámica era de menos 273.15, digámosle menos 273 para no complicarnos la vida, grados centígrados, entonces simplemente tomaron una escala en la que corrieron ese cero de la escala de grados centígrados a 273. Es decir, que la escala Kelvin ya no va a quedar con valores negativos. La escala Kelvin arranca desde el 0. El 0 sería el menos 273.15 grados centígrados de la escala Celsius, de la escala centígrada. De manera que ahora acá en esta escala hablamos de un 0 absoluto. Arrancamos de 0, las temperaturas todas van a ser positivas y llegamos al 273, que sería el punto de congelación del agua, y 100 grados más arriba, o sea en 373, sería el punto de ebullición del agua. Eso entonces es, por eso tenemos acá esta ecuación para convertir grados centígrados en kelvins. Miren que es simplemente sumarle 273 o 273.15 a los grados centígrados que tengamos y eso me da entonces la temperatura en kelvins. Ojo que no se dice grados kelvins, se dice en kelvins. Pues aquí entendamos mejor esto con un ejercicio. Y bueno, es algo pues que hasta me pasó a mí en realidad. Y fue que me cambiaron, alguna vez me desconectaron la batería de mi carro y al encenderlo nuevamente se me había desconfigurado en el tablero la temperatura y me aparecía en grados Fahrenheit. Pues yo quedé así como pues muy rara vez uno acá en Latinoamérica anda viendo temperaturas en grados Fahrenheit. Entonces, bueno, ¿qué temperatura es esta? Y pues me acordé de las escalas de temperatura y de las conversiones que puedo hacer entre ellas. Entonces la pregunta era si esa temperatura estaba bien para mi carro, 75 grados Fahrenheit. Entonces lo que podemos hacer es tomar la ecuación aquella que mostramos allá,
Pero fíjense que aquí esta es para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Me tocaría despejar esta temperatura en grados Fahrenheit y no sería otra cosa sino pasar este 32 a este lado con signo negativo a restar, ¿sí? Y luego de que lo pase a restar, entonces este 9 quintos, este 9 grados Fahrenheit sobre 5 grados centígrados, lo paso al otro lado, pero entonces 5 pasaría a multiplicar y 9 pasaría a dividir. De tal manera que la ecuación se me convierte en esto. Así como lo ven allí, simplemente reemplazo los valores, o el valor que sería de 75 grados Fahrenheit y pues restándole 32, luego multiplico por 5, luego divido entre 9, aquí vemos que grados Fahrenheit se me van a cancelar, me queda la respuesta entonces en grados centígrados, es 24 grados centígrados, ¿no? Entonces ante la pregunta pues si está el vehículo a una buena temperatura, si está fresco, pues yo creo que sí está fresco y pues voy bastante confortable en mi carro, ¿no? Pasemos entonces ahora a entender otro concepto, un concepto muy importante también en la química y muy importante para para entender un poco las razones por las cuales el agua es una de las sustancias que más encontramos en la Tierra y que ha servido mucho para el desarrollo de la vida sobre la Tierra. Pero antes, comencemos entendiendo pues que el calor pues se utiliza una unidad del Sistema Internacional para el Calor, bueno, para la energía y el trabajo en general, que es el Joule o el Julio, ¿sí? Miren que esta es una unidad que está basada en unidades básicas del Sistema Internacional como es el kilogramo, el metro y el segundo. El Joule es la unidad que se utiliza para energía. El trabajo es una forma de energía, el calor es una forma de energía. También se utiliza la caloría. La caloría es una unidad del sistema, es una unidad de energía también. La caloría está definida como 4.184 julios. Y ojo que esto es algo que le puede interesar mucho a los estudiantes de nutrición, que son los que acostumbran a expresar el contenido energético de los alimentos en calorías. Ojo que la caloría que los nutricionistas usan para eso, o las calorías que ustedes de pronto ven en la información nutricional de algunos productos, no es esta caloría que equivale a 4.184 julios. No. En realidad, esa caloría que mencionan allí es una kilocaloría de las que usamos en física y en química. ¿Ok? Es decir, que la caloría, digamos, de contenido energético de una galleta, por ejemplo, que encuentran ustedes en el paquete, la información de una caloría, realmente se refiere a una kilocaloría, es decir, realmente se refiere a 4.184 julios. ¿Por qué eso así? ¿Y por qué está eso tan enredado así? Pues esas cosas de las ciencias y de las disciplinas, de las diferentes disciplinas, que pues se toman así de cierta manera y se van convirtiendo luego en costumbre y pues ya es común y ya pues no hay manera ya luego como de echar atrás con esas definiciones, ¿no? Entonces eso para que lo tengan en cuenta en para futuras referencias. Bueno, entonces pasamos a definir este concepto. Esto es una propiedad, la capacidad calorífica. La capacidad calorífica está definida como la cantidad de calor que se requiere para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de una muestra de sustancia. Ojo a esto sin que haya cambio de fase. Esto quiere decir que si yo voy a medir la capacidad calorífica de una sustancia, tengo que asegurarme que cuando estoy agregando el calor y estoy midiendo la diferencia de temperatura, no ocurra un cambio de fase, es decir, que pase de sólido a líquido o que pase de líquido a gaseoso la sustancia. Tiene que ser en un mismo rango o en un rango en el cual la sustancia se encuentre en una misma fase. Entonces miren que la capacidad calorífica es
Según la definición que está ahí, es simplemente agarrar el calor y dividirlo entre la diferencia de temperatura, así como se muestra aquí en esta ecuación. El calor expresado en julios, la diferencia de temperatura expresada en grados centígrados. ¿Sí? Así, miren, es muy simple, es muy fácil esa fórmula. Y tal vez así como está aquí, esa capacidad calorífica no me permita diferenciar una sustancia de otra. El calor específico sí me permite hacer comparaciones entre sustancias. ¿Por qué? Porque el calor específico es la cantidad de calor requerida para aumentar 1 grado centígrado la temperatura, también como la capacidad calorífica, pero este sí me lo normaliza a 1 gramo de sustancia. Es decir, yo tengo que tomar ahora la capacidad calorífica y dividirla entre el peso de la sustancia en gramos para obtener el calor específico. ¿Sí? Noten ustedes que esto es lo mismo, esta ecuación de aquí es lo mismo que esta de acá, solamente fíjense que esto que está aquí, miren, el calor sobre la diferencia de temperatura es lo mismo que la capacidad calorífica que estamos viendo acá, ¿sí? O sea, estas dos ecuaciones realmente expresan lo mismo, solamente que en algunas ocasiones me puede convenir más usar esta de acá o en otras me puede convenir más usar esta de acá, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo donde nos damos cuenta cuál conviene más utilizar en un determinado momento. Entonces el ejemplo que tenemos acá es que se requieren 6.02 por 10 a la 4 julios para elevar la temperatura de 205 gramos de agua líquida desde 21.2 grados centígrados a 91.4 grados centígrados. La primera pregunta entonces es ¿cuál es la capacidad calorífica? Pues yo creo que eso está muy fácil porque nosotros conocemos ya la fórmula de la capacidad calorífica, ¿cierto? Necesitamos el calor, ahí está, y necesitamos la diferencia de temperatura, que no la tenemos, pero la podemos calcular fácilmente. Consideremos pues que la temperatura final es 91.4, la temperatura inicial es 21.2, entonces restamos la temperatura final menos la inicial, eso nos da la diferencia de temperatura que está en 70.2 grados centígrados. Luego utilizamos la fórmula, dividimos una cosa entre otra y ahí está, muy fácilmente nos quedó que la capacidad calorífica del agua, o por lo menos de esa muestra de agua, es de 858 julios sobre grados centígrados. Ahora, eso no me está diciendo cuál es precisamente la capacidad calorífica del agua, me está diciendo la capacidad calorífica de los 205 gramos de agua. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta me quiere decir o me pide comparar esa capacidad calorífica o esa capacidad calorífica con respecto al del etanol, a la del etanol, ¿sí? O bueno, al calor específico del etanol, que me están diciendo que es de 2.44 julios sobre gramos sobre grados centígrados. Entonces, fíjense, hace un momento les decía que el calor específico me permite comparar entre sustancias. La capacidad calorífica no, por lo tanto yo tengo que esta capacidad calorífica del agua, si la quiero comparar con la del etanol, tengo que llevarlo a calor específico. Y para eso simplemente es tomar el calor, la capacidad calorífica que ya tengo, y dividirla entre la masa de agua que tenía. Fíjense que ahora sí tengo un valor más específico del agua, porque lo estoy dividiendo entre los gramos de agua de muestra que se utilizaron allí. Entonces el calor específico dividido entre la masa de la sustancia me da entonces ahora sí el calor específico, que estaría entonces en 4.18 julios sobre gramos sobre grados centígrados. Entonces ahí como que nos preguntamos cuál es mayor. Entonces ahora sí podemos decir que la capacidad, el calor específico del agua es mayor que el calor específico del etanol líquido. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que se requiere más calor para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua que para 1 gramo
de etanol líquido. O sea, si yo tengo esas dos muestras, ¿sí? Digamos 1 gramo de agua y 1 gramo de etanol, y yo quiero aumentar la temperatura a 1 grado centígrado para cada una de ellas, yo voy a necesitar más calor para el caso del agua. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que el agua requerirá más calor? ¿Qué hace? ¿Qué tiene en su estructura el agua que me aumenta ese requerimiento de calor para aumentar la temperatura? Exactamente, seguramente están pensando en que son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, recuerden que una diferencia que hay entre agua y etanol es que el agua forma más puentes de hidrógeno que el etanol. Y los puentes de hidrógeno, recuerden que para yo romper los puentes de hidrógeno yo necesito añadirle calor al sistema. A más puentes de hidrógeno, pues más calor necesito añadirle. ¿Para qué? Para que las moléculas de agua se separen más unas de otras. Recuerden, lo acabamos de decir, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas o de las partículas que forman ese cuerpo, que forman esa sustancia. Entonces, si yo quiero aumentar la temperatura de un cuerpo, tengo que separar o por lo menos hacer que se muevan más sus moléculas. Y en el caso de las moléculas del agua, ellas no se van a mover si se mantienen unidas por sus puentes de hidrógeno. Para moverse más hay que romper los puentes de hidrógeno, por lo tanto hay que suministrarle energía a esas moléculas de agua. Entonces, comparándolas en masa, necesito más energía para el agua que para el etanol, precisamente por esos puentes de hidrógeno de más que tiene el agua. Ahora, invirtamos la pregunta. Entonces, ¿cuánto calor se requiere para aumentar 205 gramos de etanol líquido a ese mismo rango de temperatura, es decir, 70.2 grados centígrados? ¿Sí? Entonces, tenemos que utilizar, miren, esta fórmula, la otra fórmula de calor específico, porque es que miren, el calor específico del etanol ya lo tengo. El peso del etanol ya lo conozco porque es el mismo del agua que me estaban dando, y la diferencia de temperatura también sería la misma que para el agua, 70.2 grados centígrados. Entonces simplemente sería conocer ese calor, y eso pues fácilmente es despejando y echando todo esto para acá, multiplicar del otro lado. Entonces, ¿cómo quedaría el calor? Pues sería el peso del agua por la diferencia de temperatura por el calor específico. Y pues ahí reemplazo todo eso. Miren que los gramos aquí se cancelan con los gramos de acá. Los grados centígrados de acá se cancelan con los grados centígrados de acá. Y la respuesta me va a quedar en julios o joules. Y pues haciendo el cálculo serían 3.51 por 10 a la 4 joules. Es decir, se requiere naturalmente, de acuerdo a lo que hemos dicho, una cantidad de calor menor, ¿sí?, para aumentar 70.2 grados centígrados la misma cantidad de etanol líquido, 205 gramos de etanol líquido. Miren que para esa misma cantidad de agua se requirieron 6.02 por 10 a la 4 julios de energía.